¿Te has preguntado alguna vez si las tradiciones que seguimos hoy en día realmente tienen raíces en la fe original de los primeros cristianos? Déjame decirte algo que te va a sorprender. Muchas de las prácticas que consideramos fundamentales ni siquiera eran parte de la vida de los seguidores de Jesús en el primer siglo. ¿Cómo es posible? La respuesta está llena de misterios bíblicos, revelaciones ocultas y una buena dosis de historia que pocos se atreven a cuestionar. Imagina esto: los cristianos de aquel entonces vivían en un mundo lleno de persecución, donde su fe se centraba en la conexión espiritual directa con Dios, sin ceremonias elaboradas ni rituales modernos. Pero con el tiempo, costumbres culturales y creencias externas se colaron en la práctica cristiana, transformando radicalmente su esencia. Lo que vamos a explorar aquí te hará replantear mucho de lo que creías saber sobre el cristianismo. Ahora sé que este tema puede parecer incómodo para algunos, pero aquí no se trata de criticar, sino de entender. ¿Qué tal si te dijera que conocer estas tradiciones puede acercarte más a la fe genuina que vivieron los apóstoles? No es solo historia, es una oportunidad para conectar con el verdadero propósito detrás de lo que hacemos. Así que, si alguna vez has sentido que algo no encaja del todo en lo que te han enseñado, este es el momento perfecto para descubrirlo. Vamos a abrir una puerta hacia secretos espirituales que podrían transformar tu forma de ver la fe, el Apocalipsis y las tradiciones actuales. Prepárate, porque lo que viene podría cambiarlo todo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué celebramos la Navidad el 25 de diciembre? Curiosamente, esa fecha no tiene conexión directa con el nacimiento de Jesús. En realidad, fue seleccionada estratégicamente en el siglo IV por la Iglesia para reemplazar el festival romano del Sol Invictus. Imagínate a los líderes religiosos intentando introducir el cristianismo en una sociedad llena de rituales paganos. Suena lógico, ¿verdad? Fue una jugada brillante. Tomar una fecha popular y darle un significado completamente nuevo y sagrado. El Festival del Sol Invictus celebraba el triunfo de la luz sobre la oscuridad, marcando el solsticio de invierno. Y fíjate bien, esto encajaba perfectamente con la idea de Jesús como la luz del mundo. Piensa en esto un momento. ¿No es fascinante cómo se conectaron estas ideas? Hoy en día, muchas de las tradiciones navideñas que creemos cristianas tienen sus raíces en estos antiguos festivales. Por ejemplo, las velas son un eco de los rituales paganos que veneraban al sol. Pero lo más interesante es cómo esos elementos antiguos fueron resignificados. ¿Crees que la gente de aquella época realmente comprendía el propósito espiritual detrás de esos cambios? ¿O simplemente seguían lo que hacía la mayoría? Esa mezcla de cultura y fe dio forma a la manera en que hoy entendemos la Navidad. Solo basta con observar cómo las decoraciones y canciones navideñas rescatan elementos que van mucho más allá de lo que dicen las Escrituras. Y hablando de Escrituras, resulta intrigante cómo las fiestas modernas tienen poco en común con la simplicidad que predicaba Jesús. Mientras él nació en un humilde pesebre, rodeado de pastores y animales, hoy celebramos con cenas enormes y montañas de regalos. No es que esté mal, pero a veces vale la pena detenerse y reflexionar. ¿Estamos celebrando la Navidad o simplemente participando en un evento cultural? La diferencia es sutil, pero significativa. Estas reflexiones nos llevan a otro punto que casi nadie menciona: el silencio bíblico sobre la fecha del nacimiento de Jesús. La Biblia no establece fechas ni ordena celebraciones anuales. ¿Deberíamos replantear nuestras prácticas y regresar a las raíces espirituales? ¿O hay un significado más profundo por descubrir en estos misterios bíblicos? Es curioso cómo la Biblia, con todo su detalle y profundidad, no menciona la fecha exacta del nacimiento de Jesús. ¿No te parece intrigante?
Este silencio intencional ha llevado a siglos de debate, especulación e incluso tradiciones inventadas. Quizá esto sea un recordatorio de que lo importante no es cuándo, sino por qué. Las Escrituras se enfocan más en el mensaje de su llegada que en marcar un día específico en el calendario. Piensa en esto. Si la Biblia hubiera especificado una fecha, ¿no crees que la gente podría terminar idolatrándola, dejando de lado el verdadero propósito espiritual? Ya sabemos cómo somos, ¿no? Nos encanta aferrarnos a los detalles y olvidarnos del fondo. Jesús vino al mundo para cambiar corazones, no para que discutamos sobre cronologías. Es como si Dios nos estuviera diciendo: concéntrense en lo esencial, no en lo superficial. Este vacío en las Escrituras también nos invita a reflexionar sobre cómo usamos las tradiciones. En lugar de obsesionarnos con un día, ¿qué tal si tomamos cada momento como una oportunidad para vivir de acuerdo con el mensaje de Jesús? Algo tan sencillo como ayudar a un vecino o escuchar a alguien que lo necesita puede tener un impacto más profundo que cualquier celebración anual. ¿Te das cuenta cómo las pequeñas acciones pueden transformar vidas? Incluso las tradiciones modernas, aunque bien intencionadas, a veces nos desvían de la esencia. Los regalos, las cenas y las luces son hermosos, pero ¿cuántos se detienen a pensar en lo que realmente significa la Navidad? Es un misterio bíblico fascinante. El silencio sobre fechas nos deja espacio para enfocarnos en el mensaje de esperanza y amor. Y quizá, solo quizá, eso era exactamente lo que Dios quería. Ahora, mientras exploramos este tema, vale la pena preguntarnos, ¿qué otras cosas damos por sentado en nuestra fe sin realmente detenernos a analizar su origen? Este pensamiento nos lleva a considerar cómo han evolucionado nuestras tradiciones y qué simbolizan realmente en nuestras vidas. La Navidad, tal como la conocemos hoy, ha recorrido un largo camino desde sus raíces históricas. Lo que comenzó como una mezcla de tradiciones culturales y religiosas se ha transformado en un momento de reflexión sobre la encarnación de Dios. Pero, ¿te has detenido a pensar cómo cambió su significado con el tiempo? De ser un evento comunitario, pasó a ser un recordatorio personal de la esperanza que trae el mensaje de Jesús. En los primeros siglos, los cristianos no celebraban el nacimiento de Jesús como lo hacemos ahora. En cambio, se centraban en la resurrección, que consideraban el corazón de su fe, pero con el tiempo, el nacimiento también tomó relevancia, recordándonos que Dios eligió hacerse humano. Es un pensamiento profundo, ¿no crees? Imagínalo. El creador del universo naciendo en un humilde pesebre para acercarse a la humanidad. Hoy, aunque el significado original persiste, la Navidad se ha llenado de elementos culturales que muchas veces eclipsan su esencia. Pero aquí está la clave. No se trata de eliminar las luces, los regalos o las cenas, sino de integrarlos a una reflexión más profunda. Por ejemplo, al dar un regalo, piensa en el acto de generosidad divina. Al compartir una cena, recuerda la comunión y el amor que Jesús mostró a los suyos. Además, la evolución de esta festividad refleja cómo las culturas y generaciones reinterpretan los símbolos. Esto no es algo malo, necesariamente. Puede ser una oportunidad para traer nuevas formas de conectar con el mensaje original. Un ejemplo sería dedicar un momento de la celebración familiar a leer juntos pasajes bíblicos que narren el nacimiento de Jesús. ¿Qué impacto tendría eso en tu hogar? Mientras seguimos este camino de explorar cómo la Navidad ha cambiado, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo podemos mantener el equilibrio entre tradición y propósito? Este viaje nos lleva a reflexionar sobre las prácticas que adoptamos y qué tan alineadas están con los misterios bíblicos que buscamos entender. El ayuno ha sido, desde tiempos antiguos, una herramienta espiritual poderosa para reflexionar y acercarse a Dios.
Aunque no se menciona explícitamente en la Biblia como una ordenanza para ocasiones específicas como la Cuaresma, su simbolismo cristiano es profundo. Piensa en esto. Abstenerse de algo tan básico como la comida para dedicar ese tiempo a la oración y meditación no es un acto cualquiera. Es una forma de decirle a tu espíritu que las necesidades terrenales no controlan tu vida. La práctica del ayuno en el cristianismo tiene un mensaje claro. Es una pausa para recordar que la vida no se trata solo de lo visible, sino también de lo invisible. Un ejemplo práctico sería dedicar un día a orar por una situación difícil en lugar de solo preocuparse por ella. ¿Te imaginas la paz que podrías sentir si cambias la ansiedad por un momento de conexión espiritual más profundo? Así funciona el ayuno. Libera espacio en el alma para lo eterno. Curiosamente, en las tradiciones cristianas, el ayuno no siempre se limita a la comida. Hay quienes practican un ayuno digital, desconectándose del teléfono y redes sociales para enfocarse en su relación con Dios. Es como un recordatorio constante de que a veces hay que soltar algo para ganar algo más valioso. ¿Qué te parecería intentar algo similar, aunque sea por unas horas? El impacto puede sorprenderte. Sin embargo, es importante recordar que el ayuno no es un acto para impresionar a los demás o para cumplir con una tradición. En Mateo 6, 16, 18, Jesús nos advierte sobre los peligros del ayuno hipócrita. Esto nos invita a examinar nuestras motivaciones. Más que un ritual, debe ser un acto de humildad y búsqueda sincera. Porque al final, el propósito no es privarse, sino encontrar claridad espiritual. Mientras reflexionamos sobre el simbolismo del ayuno, surge una pregunta intrigante. ¿Qué otros rituales hemos adoptado sin entender plenamente su significado? Esta idea nos lleva a examinar elementos tan comunes como el uso del agua bendita en nuestra práctica diaria. La práctica de usar agua bendita en rituales cristianos tiene un origen fascinante que no todos conocen. Aunque no aparece directamente en las Escrituras, su simbolismo se ha consolidado como un recordatorio de gracia y purificación. Pero, ¿te has preguntado por qué esta tradición se volvió tan importante? Todo comenzó como un acto simbólico, vinculado a la limpieza espiritual, una representación física de lo que ocurre en el alma. El agua, desde tiempos bíblicos, ha sido un elemento cargado de significado. Desde el diluvio hasta el bautismo de Jesús, siempre simbolizó renovación y transformación. Imagínate en esos primeros días de la iglesia, cuando los creyentes utilizaban agua para consagrar sus hogares o protegerse del mal. Aunque no era un mandato bíblico, la tradición reflejaba un deseo profundo de mantenerse cerca de lo divino. ¿No te parece interesante cómo algo tan simple puede cargar con tanto significado? Hoy, muchos cristianos usan agua bendita para bendecir objetos, personas e incluso lugares. Pero aquí está el detalle. La fuerza no está en el agua en sí, sino en la fe de quien la usa. Por ejemplo, cuando rocías agua bendita en tu hogar, no estás realizando magia, sino un acto de fe, reconociendo la protección divina sobre tu vida. ¿Qué tal si este tipo de prácticas también se complementan con la oración y la lectura de pasajes, como el Salmo 91? Sin embargo, es importante recordar que el uso de agua bendita no es un amuleto. A menudo, algunas personas caen en la superstición creyendo que por sí sola puede resolver problemas o ahuyentar el mal. Pero el poder real está en la conexión con Dios y en el significado que le otorgamos a esos actos. Es como una puerta abierta a lo espiritual, no un fin en sí mismo. Esto nos lleva a reflexionar sobre otras prácticas simbólicas que con el tiempo han adquirido un significado más cultural que espiritual. Por ejemplo, el uso de versículos bíblicos como amuletos de protección. ¿Realmente comprendemos lo que significan o los hemos convertido en una simple costumbre?
Esa es una pregunta que vale la pena explorar. La Biblia, más que un libro, es una guía espiritual llena de sabiduría y misterios divinos. Sin embargo, en muchos casos, ha sido tratada más como un símbolo físico que como una herramienta para transformar vidas. ¿Cuántas veces has visto personas colocando una Biblia abierta en el Salmo 91, creyendo que eso por sí solo les protegerá? Aunque esto puede reflejar una buena intención, el verdadero poder de la Biblia no radica en su presencia física, sino en las revelaciones ocultas que contiene. Piénsalo así. Leer un versículo como «El Señor es mi pastor, nada me faltará», Salmo 23, no es lo mismo que aplicarlo en tu vida diaria. Recitarlo como una fórmula mágica no tiene el mismo impacto que vivir con fe y confianza en que Dios realmente proveerá lo que necesitas. La Biblia es un puente hacia lo espiritual, no un amuleto que funciona sin acción. ¿Qué pasaría si en lugar de dejarla como decoración, te sumergieras en sus misterios bíblicos diariamente? Por otro lado, usar versículos como protección puede convertirse fácilmente en superstición si no se entiende su propósito. Algunos creen que portar un versículo escrito en un papel los protegerá de Satanás y los demonios. Pero la verdadera protección viene de vivir según los principios que ese versículo enseña. Por ejemplo, si encuentras consuelo en Efesios 6, 10, 18 sobre la armadura de Dios, lo ideal es no solo leerlo, sino practicar la oración y la fe, que son las armas reales contra las fuerzas del mal. Es importante redescubrir el propósito de la Biblia en nuestras vidas. Más allá de tenerla como un objeto simbólico, se trata de permitir que sus enseñanzas transformen nuestra mente y corazón. ¿Qué tal si comienzas cada día con un versículo que te inspire? Escríbelo, medítalo y piensa en cómo aplicarlo en tus relaciones, trabajo y decisiones. Eso es lo que realmente significa vivir en la palabra. Mientras reflexionamos sobre el papel de la Biblia como símbolo, es inevitable pensar en otras tradiciones que han evolucionado de manera similar, como la práctica de la entrega de anillos en el matrimonio. ¿De dónde proviene y qué simboliza realmente? Es un tema que merece explorarse. El intercambio de anillos en el matrimonio es una de las tradiciones más universales y simbólicas, pero su origen no está en la Biblia. Curiosamente, esta práctica proviene de antiguas culturas, como la egipcia y la romana, donde los anillos simbolizaban eternidad y compromiso. Piensa en ello. Un círculo, sin principio ni fin, representa la unión infinita entre dos personas. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo algo tan secular se convirtió en parte de una ceremonia cristiana? Durante siglos, la Iglesia cristiana adoptó y adaptó elementos culturales para darles un significado espiritual. En el caso de los anillos, se interpretaron como un recordatorio visible del pacto sagrado entre los esposos y con Dios. Es como si cada vez que miraras tu anillo, recordaras el compromiso de amor, fidelidad y respeto que prometiste. Pero aquí está la clave. El anillo no tiene poder en sí mismo. Su valor radica en lo que representa. Sin embargo, como sucede con muchas tradiciones, a veces nos centramos más en el acto que en el propósito. ¿Qué sentido tiene un anillo si no se vive el compromiso que simboliza? Un buen ejemplo es dedicar tiempo a fortalecer la relación, desde conversaciones sinceras hasta pequeños gestos diarios de amor, porque al final, el verdadero símbolo de un matrimonio no está en un objeto, sino en las acciones que reflejan ese amor. Además, el material del anillo también ha evolucionado con el tiempo. Hoy en día, algunos eligen anillos de oro, platino o incluso materiales reciclados, añadiendo un toque personal y significativo. Pero más allá de su diseño o costo, el verdadero lujo está en honrar la promesa que se hace al colocarlo. ¿No sería interesante replantear el significado de los anillos? Pensando en cómo podemos ser mejores parejas cada día.
Este análisis nos invita a reflexionar sobre cómo hemos adoptado tradiciones culturales en nuestras prácticas de fe. Tal vez sea momento de explorar más profundamente estas raíces y descubrir qué otras revelaciones ocultas podemos encontrar en los rituales que damos por sentados. Después de conocer estas tradiciones que los cristianos del primer siglo nunca practicaron, la pregunta es: ¿cómo aplicar este conocimiento hoy? Tal vez sea momento de reflexionar sobre lo que hacemos y por qué lo hacemos. ¿Nuestras prácticas realmente nos acercan a Dios o estamos atrapados en costumbres sin entender su propósito? No es fácil cuestionar lo que hemos aprendido, pero recuerda, la fe no se trata de seguir rituales, sino de una conexión genuina con el Creador. ¿Te has preguntado cómo sería tu vida espiritual si te enfocaras más en el mensaje de la Biblia que en las tradiciones humanas? Tal vez este sea el momento de profundizar en los misterios bíblicos, de buscar revelaciones ocultas y de prepararte para lo que el Apocalipsis nos enseña sobre nuestro propósito eterno. ¿Y tú, qué harás con este conocimiento? ¿Seguirás el camino de lo establecido o te atreverás a buscar algo más profundo? Ahora te dejo con un reto. La próxima vez que participes en una tradición, hazlo con intención. Pregúntate qué significado tiene para ti y cómo puede acercarte más a Dios. Reflexiona, actúa y comparte tus descubrimientos, porque al final no se trata solo de aprender, sino de transformar nuestras vidas con los secretos espirituales que la Biblia nos revela. Si este video te ayudó a ver las cosas desde una nueva perspectiva, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así no te perderás más temas que pueden cambiar tu forma de vivir la fe. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esto y juntos sigamos explorando las maravillas de nuestra espiritualidad.